Hola, buenas tardes. Soy Francesca Careñato, psicóloga clínica, psicoterapeuta integrativa, tanatóloga y docente. Y hoy quisiera hablar de un tema en torno a la pandemia, a la contingencia que estamos viviendo por COVID-19, y tiene que ver con un síntoma del cual, desde mi punto de vista, no se habla lo suficiente. Y este síntoma es la culpa. La culpa que atañe, que abruma a las personas que se enteran de que han sido contagiadas con el coronavirus. Y también la culpa que aparece en la familia, alrededor de las personas. En mi práctica clínica, que estoy haciendo de manera virtual, em, está surgiendo con demasiada frecuencia esta pregunta, ¿no? Cuando un miembro de una familia está infectado, ¿cómo se infectó? ¿O quién contagió a quién? ¿Sí? Y desafortunadamente he presenciado incluso situaciones familiares, situaciones de disputa, situaciones de señalamientos, acusaciones indirectas, veladas, eh, cuando tristemente ha habido una pérdida, ha fallecido un ser querido, no necesariamente por COVID, pero por complicaciones derivadas de COVID. Y hay entonces esta casi necesidad de pronto de buscar quién fue, quién llevó el COVID a la casa de mi mamá, de mi papá, quién fue el culpable. Quisiera comentar algunas cosas a este respecto. De pronto, me parece que es natural, es humano tratar de entender cómo suceden las cosas, es decir, buscar las causas de una situación, como puede ser de una enfermedad. Es natural preguntarnos cómo pudo haber sucedido. Sin embargo, la pregunta ¿y cómo se contagió y qué pudo haber hecho? Es una pregunta muy frecuentemente imposible de contestar. Por otro lado, si ustedes piensan en las personas que conocen y todos, me atrevo a decirlo, casi todos, conocemos a alguien o sabemos de alguien indirectamente que se ha contagiado por COVID, mucho la primera reacción es de sorpresa y surge este comentario, pero ¿cómo si se cuidaba? No, ¿cómo es posible que se haya contagiado si se cuidaba? Pudo haber pasado cuando tuvo que ir aquella vez al banco o recibiendo la despensa en casa. Al desinfectar, a lo mejor no desinfectó lo suficientemente bien los productos e hipótesis de esta índole. La verdad es que las personas que se han contagiado por prácticas indebidas, es decir, por no, mm, digamos, tener los cuidados mínimos básicos como son el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos y la distancia de los demás cuando tienen que salir, y hay personas que necesitan salir para ir a trabajar, em, son una minoría. Y lo digo no con base en la literatura, no es algo que he leído, sino es algo que estoy viendo. Realmente de las más de 30 personas que he conocido, directo e indirectamente, que se han contagiado por COVID. He sabido de una persona que efectivamente tuvo prácticas no, no, no aptas, no adecuadas, no respetó pues estos lineamientos, efectivamente se contagió, afortunadamente se encuentra con bien, pero la mayoría de las personas que se han contagiado son personas que han hecho lo posible y lo mejor que han podido para poderse cuidar. Entonces, además de ser una pregunta verdaderamente difícil, es una pregunta que no viene al caso en este momento. Es decir, si hay una persona de su familia que se encuentra con COVID, esta pregunta está de más. Está de más y además, perdón por el juego de palabras, resulta que se nos olvida poner el foco de atención en el verdadero culpable de un contagio. Las personas se contagian por coronavirus porque el coronavirus es un virus extremadamente contagioso. Es un virus del cual es facilísimo infectarse, ¿sí? Y transmitir. Y además es un virus muy misterioso, nuevo. Sabemos todavía muy poco de este virus y cómo se comporta en personas muy sanas, cómo se comporta en personas que no son sanas y logran sobrevivir. Entonces,
Si buscamos a un culpable, va- tratemos de buscar al culpable correcto. La culpa de un contagio es, en la mayoría de los casos, la responsabilidad radica en este virus que es verdaderamente contagioso. Número dos, la persona que se encuentra con el virus ya está lidiando con una amenaza de muerte. Es decir, el recibir un diagnóstico positivo a COVID-19 implica el peligro a la propia vida, porque justamente no sabemos si vamos a ser entre los afortunados, entre la mayoría tiene síntomas leves, los tiene por poco tiempo, o vamos a ser de los muy desafortunados que a pesar de no tener condiciones o aún teniendo condiciones previas, tienen complicaciones y pueden fallecer. Entonces, una persona que vive con este riesgo y con esta amenaza de muerte, que además tenga que lidiar con el sentimiento de culpa por lo que a lo mejor cree haber omitido o por esta supuesta negligencia o por lo que hizo o no hizo, me parece una carga innecesaria. Me parece que no aporta, al contrario, creo que puede ser una situación eh, muy agresiva para la persona y para los demás cerca de. Eh, Aun cuando está claro que alguien, disculpe, conecto mi computadora, que alguien ha incurrido, a lo mejor ha estado en contacto con una persona que salió positiva, se contagió y mm, portó o llevó el virus a personas, a seres queridos, no hay una intencionalidad. Y cuando no hay una intencionalidad, no hay algo que no lo llevó, no entró en casa con el virus queriendo contagiar a los demás, evidentemente. Entonces tratemos de no aportar culpa a esta persona y también tratemos de dirigir nuestra mirada hacia lo importante, que es el poder atender a las personas que se encuentran ahora combatiendo, luchando para poder mejorar, estando con el virus, siendo positivos a virus, porque hay mucha tragedia y mucho pesar. Y en el caso de familias que tristemente han perdido a un ser querido por complicaciones derivadas de COVID o por el mismo COVID únicamente, eh, de por sí son personas, somos personas, porque yo fui parte de estas personas que tenemos que lidiar con la pérdida de un ser querido, con el duelo derivado de esta pérdida en tiempos tan difíciles, en tiempos en los que no podemos reunirnos para poder llorar juntos y acompañarnos juntos y rezar juntos. Si a esto le agregamos también esta necesidad de señalar y de encontrar el culpable, creo que no facilita el proceso de duelo, al contrario, facilita procesos de desunión y disgregación. Y bueno, y esta es un poquito la reflexión que quisiera aportar el día de hoy. Y si tienen la oportunidad, como acabo de comentar con una persona que me consultó y tienen a un ser querido en familia que se encuentra positivo a COVID, que está viviendo este cuadro, quizás no está de más considerar la posibilidad de decirle, no te culpo por haberte contagiado, por haber contagiado a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestra hermana. Es importante que lo sepas, ¿no? Es importante poder, creo yo, hablar de la culpa y poder enfocarnos en lo que es verdaderamente importante en estos tiempos. Muchas gracias por escuchar y deseo que sigan con bien ustedes y sus familias. Hasta luego.